Hola, ¿qué tal? Qué alegría poder encontrarme contigo aquí en este entremés. Me alegra mucho poder saludarte y compartir contigo este espacio. Gracias por estar conmigo, gracias por tu compañía, gracias a todos los medios de comunicación, los portales que con tanta generosidad retransmiten y comparten esta sencilla reflexión. Estamos terminando el tiempo litúrgico de la Navidad. Hemos pasado la celebración propia de la Natividad del Señor, luego la Epifanía, la manifestación de Dios a toda realidad, a todo tipo de ser humano, a toda persona sin ningún tipo de distinción, de discriminación, en donde, ¿te acuerdas? El domingo pasado celebrábamos que el Señor se revelaba para aquellos que tenían fe, los pastores, y para los que venían representando también como la razón, los científicos, los sabios de Oriente. Es decir, todos los seres humanos con búsquedas confluían para encontrar en Jesús la respuesta de Dios para sus vidas. Y este domingo nos encontramos con la posibilidad de revisar y celebrar la fiesta del bautismo del Señor. Y por eso, en este tiempo, así como ves, estoy en casa, cuidándonos, procurando no exponerse mucho. Estamos aquí en Colombia y en muchos lugares en lo que es como el cuarto pico de la pandemia, en este tiempo con una altísima transmisibilidad por esta cepa que llaman Omicron. Estamos teniendo la mayor cantidad de contagios diarios en lo que va de la pandemia en estos 2 años. En Colombia, este sábado fueron un poco más de 31,000 casos nuevos en las últimas 24 horas. Gracias a Dios, con una tasa de mortalidad baja, pero sin embargo siguen muriendo personas por esto. Así que bueno, aprovechamos como lo hemos hecho en estos 2 años para invitarnos al cuidado, a la conciencia de lo que estamos viviendo y a tomar, digamos, las responsabilidades que esto requiere. Este domingo en esta fiesta nos acercamos al texto de la tradición de Lucas, en el capítulo 3, los versos 15 y 16 y 21 y 22. Lucas 3, 15, 16, 21, 22. Dice así la escritura. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos: yo los bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Amén. Bueno, pues nos encontramos con este texto maravilloso, esta narración doble, en donde en primer momento se nos presenta a Juan el Bautista, que está ejerciendo su ministerio como precursor, y la gente estaba pensando: ¿será que el Bautista es el Mesías, el Cristo esperado? Y él, con una enorme claridad, les dice: no, un momento. Yo los bautizo a ustedes con agua. Pero está viniendo el que es más fuerte que yo, de quien yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Primera parte, las claridades del Bautista y cómo ellas nos sirven de antesala a la narración corta y significativa del bautismo del Señor. Juan el Bautista ha clarificado que él está ejerciendo un ministerio de abluciones, de arrepentimiento de pecados, para bautizar con agua. Pero el que bautiza en espíritu, no con espíritu, en espíritu, es decir, el Mesías, es decir, el que da la experiencia de la misericordia de Dios. No se te olvide que el Espíritu Santo, en el que nos bautiza Jesús, es el amor de Dios. Es decir, tú y yo, cuando decidimos acoger la experiencia de ser bautizados en espíritu, estamos acogiendo que lo propio de Dios es la misericordia. Por eso Pablo va a decir en la carta a los Romanos, si te acuerdas, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Capítulo 5 de la carta a los Romanos. Es decir, si el amor de Dios es el Espíritu, y el Bautista nos dice que Jesús es el que sumerge, el que bautiza en espíritu, nos está diciendo primero que Jesús es el dador del Espíritu, que Jesús es el que otorga, es decir, Él es el Mesías. En Él se revela plenamente la misericordia, el amor de Dios. Pero también el fuego, dice el texto. El amor de Dios que purifica, en Espíritu Santo y fuego, en purificación. Pero tú y yo, ¿en qué somos purificados? En el amor. No en el fuego como un castigo. No. Porque es que en Dios lo que hay es amor que purifica, misericordia que limpia, que transforma, que sana, que restaura la vida. Esa es la primera declaración del Bautista. ¿Quién es Jesús? Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién más dice el Bautista que es Jesús? Es el que está viniendo. Esto lo hablamos durante el tiempo del Adviento. Jesús es el que está viniendo. Y además dice el texto, Jesús es el más fuerte. No como la traducción lo plantea, más fuerte que yo. No. Es el más fuerte. El más fuerte. Más fuerte que toda realidad. Más fuerte que todo lo que para ti pareciera ser definitivo y fuerte e inquebrantable en tu vida. Pecado, heridas, odios, deseos de venganza, tristeza, sufrimiento, desesperación, fracaso, lo que sea, que para ti hoy tú consideres que ha sido muy fuerte y que está siendo muy fuerte. Un recuerdo que no has podido superar, un hecho doloroso que viviste, una ruptura, una pérdida, un fracaso. Si estás en medio de la depresión, de la angustia, lo que para ti sea muy fuerte, hoy el Bautista te recuerda que Jesús es el más fuerte, que Él es el más fuerte, que no hay nada que pueda ser tan fuerte como Jesús. Es decir, que en Él todo es llevadero, que en Jesús el más fuerte tú puedes resignificar todas las cosas por más fuertes que estén pareciendo o sintiéndolas en tu vida. Y nos dice el Bautista que Jesús es ese a quien Él ni siquiera merece desatar la correa de sus sandalias. Es decir, Jesús es el Señor, porque eso es lo que hacían los que desataban las correas de las sandalias, ¿no? Los siervos, y el Maestro, los discípulos. Jesús es el Maestro y el Señor. Y ese Maestro y ese Señor nos cuenta la narración cortita del bautismo, como la vemos en el texto,
todo el pueblo se estaba bautizando y Jesús ya bautizado, mira eso. Jesús es el Maestro y el Señor, es el más fuerte y el que está viniendo. Jesús es el que sumerge en misericordia y en fuego que nos purifica, en su amor que nos transforma, y lo hace solidarizándose. Y permíteme decir esta idea, un poco de mi comprensión teológica de este texto. Jesús se ha bautizado en pueblo. Jesús se ha sumergido en pueblo pecador. Él, el que estaba libre de pecado, Él, el que vivió su vida igual al hombre en todo menos en el pecado, hace fila con los pecadores, solidarizándose, empatizando, asumiendo la realidad de ellos, comprendiendo sus historias, sus luchas, sus dolores, sus sueños, sus anhelos, comprendiendo todo lo que tú vives. Celebrar el bautismo de Jesús es celebrar, por eso va en un hilo con la natividad, y es que Él se ha encarnado, es decir, Él ha tomado condición humana, pero habiendo sido Él Dios, que no ha pecado, que no tiene pecado, hace fila con los pecadores, escucha, entiende, comprende, se solidariza y hace suya, se apropia de la realidad de los que estaban allí confesando públicamente su pecado, confesando al hacer la fila, confesando al ingresar a las aguas del Jordán, confesando públicamente que se reconocían pecadores, y Jesús comparte esa fila, no porque Él sea pecador, sino porque quiere comprender, entender y asumir, hacer suyas las fragilidades, las luchas y los anhelos de todos los seres humanos. Por eso estamos en continuación teológica, en una continuidad permanente con el misterio de la encarnación. Y Jesús, que ya estaba en oración, miren lo que dice, se abrió el cielo. No se te olvide que en la mentalidad judía, ellos creían que el cielo se había cerrado cuando se había acabado la palabra profética. Y entonces, aquí lo que nos están diciendo es que Jesús es la palabra definitiva de Dios que vuelve a abrir el cielo. ¿Te acuerdas la profecía de Isaías? Ojalá rasgaras hoy los cielos. Ese anhelo se cumple en esta celebración de este domingo del bautismo del Señor. Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Este es el bautismo en el Espíritu de Jesús. Para los que venimos del mundo de la renovación católica carismática, lo que celebramos este domingo es la efusión del bautismo en el Espíritu, en la persona de Jesús, donde Él conscientemente empieza a vivir esto, que es con lo que quiero terminar. Vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, hoy yo te he engendrado. ¿Qué celebramos hoy? Celebramos que a imagen de Jesús, tú y yo estamos llamados a vivir la paterna maternidad de Dios. Hoy lo que celebramos es que Dios se ha revelado. Cuando se abre el cielo, después de que los judíos pensaban que el cielo se había cerrado para siempre, hoy se abre el cielo y lo que se nos revela es que Dios es Abba. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. La acción del Espíritu, como luego nos lo va a recordar Pablo en los Romanos, en los Gálatas, en los Efesios, es la que nos hace a ti y a mí vivir como hijos de Dios, como hermanos, corresponsables de la realidad de los que estaban haciendo fila en el Jordán. Jesús va a realizar luego su ministerio a favor de esos que estaban haciendo fila en el Jordán. Los pecadores, los frágiles, los enfermos, los marginados, los que estaban oprimidos, los que se encontraban cautivos. Tú y yo, si queremos celebrar verdaderamente el bautismo del Señor, asumamos que nosotros también tenemos que vivir ese mismo ministerio en favor de ellos. Nos vemos la próxima semana.